Hola, vamos a continuar en este vídeo con la parametrización y configuración de los datos de la empresa. Recordad que para acceder a la misma lo hacemos desde el interior de la empresa y pinchando en el logo superior. Vamos a centrarnos hoy en la gestión contable. En esta primera solapa podemos encontrar primeramente el control de niveles de cuentas. Podemos definir como hasta un máximo de 6 niveles que tenemos que configurar en estos apartados. A cada uno de los niveles podemos establecer el número de caracteres o de dígitos que contendrá el mismo. En esta empresa, que como veis es una empresa y como os indiqué en otros tutoriales, se trata de una empresa con datos ficticios, ya está creado el nivel de cuentas. Por supuesto, una vez que creemos nuestro nivel de cuentas y comencemos a trabajar y creemos entidades, estos campos van a ser intocables por integridad. Podemos ver que en esta empresa tenemos 5 niveles. Si los niveles que no queramos utilizar, debemos poner en su marcador un 0. Aquí en este campo nos va a indicar el número de niveles con el que estamos trabajando y en este campo informativo nos va a mostrar el formato. Como podéis ver, tenemos 5 niveles, de los cuales el último, el de detalle, contiene 3 caracteres. En este caso podríamos gestionar hasta 999 clientes, proveedores, etcétera, dependiendo de la cuenta en la que nos encontremos. En estos otros campos podemos definir el nombre de las cuentas. Por otra parte, definimos en este campo cuál va a ser el nivel de mayor para la realización de los libros de mayor de nuestro plan contable. Por otro lado, disponemos de este campo para definir el valor del ratio que es usado en los informes, un valor de ratio de división usado a nivel de informes. Y en estos dos campos definimos cuál es el máximo número de usuarios que van a poder utilizar el cuadro de mando. En este caso es 1. Recordar que el cuadro de mando se accede desde este botón y nos va a dar una visión instantánea de la salud, por decirlo de alguna forma, o de los datos de la empresa en ese momento en el que calculemos el cuadro de mando. Lo veremos en otro vídeo. Esto lo podemos definir el número de usuarios como nosotros queramos, los usuarios que van a poder conectarse a la vez al cuadro de mando, y este otro campo que es conveniente no tocar, puesto que nos va a mostrar cuáles son los usuarios actuales que existen conectados al cuadro de mando en ese momento. Este valor solamente es recomendable tocarlo cuando, por caída del sistema, por una falta de corriente, etcétera, cuando un usuario está en el cuadro de mando, nos dará un valor erróneo, puesto que sin estar nadie conectado nos puede indicar que hay un usuario o X usuarios que están utilizando el cuadro de mando. Deberíamos de actualizar ese dato si, como repito, ha sucedido alguna caída del sistema. Por otro lado, contamos con estos calendarios que nos van a definir las fechas entre las cuales se va a poder realizar captura de asientos contables. Veréis que tenemos definido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, puesto que tenemos configurada la empresa con el ejercicio del 2016. Por debajo y por encima de estas fechas no va a ser posible la captura de asientos contables. Evidentemente, veremos en otra solapa que tenemos la posibilidad de realizar esas capturas fuera de este periodo, pero en principio, a nivel general, estas son las fechas que nos van a delimitar el intervalo de captura de asientos. Por otro lado, podemos definir en estos dos selectores si vamos a realizar una gestión analítica, es decir, por centros de coste, y si vamos a realizar gestión de presupuestos. Con respecto a la analítica, podemos definir los niveles de centros de coste con los que queremos trabajar. En esta empresa está definido el nivel 2, que nos va a marcar este tipo de
esta estructura en los centros de coste. Es decir, 2 dígitos, punto 4 dígitos. Lo podemos ver perfectamente si nos vamos a catálogos, nos vamos a analítica, nos vamos al árbol de centros de coste y veremos que tenemos un primer nivel de 2 dígitos con su nombre correspondiente, por supuesto, y si lo desplegamos veremos que tenemos los 2 dígitos con otros 4 dígitos posteriores. Podríamos generar también otro nivel más en esta estructura, que sería de la forma 1 dígito, 2 dígitos, 4 dígitos, como podemos ver aquí. 1 dígito, 2 dígitos y 4 dígitos que corresponden al tercer nivel. Por otro lado, como os he dicho, desde esta casilla podemos activar o desactivar la gestión de presupuestos contables y desde estos campos podemos acceder a la edición alta o selección de los tipos de presupuesto. En esta empresa solo tenemos definido el presupuesto base anual, pero podríamos dar de alta un nuevo tipo de presupuesto. Si nos dirigimos a la segunda solapa de la parametrización contable, podemos ver una serie de selectores, los cuales paso a describiros. Tenemos esta primera para la gestión de asientos y tenemos todas estas opciones. Evidentemente, las opciones que están en rojo son opciones críticas que deben tratarse con precaución, puesto que pueden, si no se usan con la suficiente cautela, podemos crear graves problemas de integridad de los datos. Voy a ir describiéndoos casilla por casilla para que tengáis claro cuáles son los conceptos y cuáles son las características que habilitan o deshabilitan cada una de las casillas. Esta primera casilla, evidentemente, si está marcada, nos va a permitir la captura manual de asientos. Si la demarcamos, no vamos a poder realizar esa captura de forma manual, pero sí se van a realizar, evidentemente, los asientos de forma automática que provienen de otras entidades, como facturación, etc. Si marcamos esta casilla de utiliza contrapartida en captura, cuando estemos capturando partidas contables, se nos solicitará una cuenta de contrapartida. Si no está activado, el campo de la contrapartida desaparecerá dentro del formulario. Estas otras casillas es para la utilización de comprobantes de asientos. Los comprobantes es una forma de codificar los distintos asientos y que permite diferenciarlos por algún tipo de criterio, pues bancos, caja, empleados, etc. Y se suele utilizar como agrupamiento de asientos o una forma de localizarlos dentro de carpetas físicas de documentos. Si lo tenemos marcado, evidentemente nos solicitará y se activará un campo para introducir el comprobante correspondiente. Por otra forma, también se puede utilizar comprobantes automáticos, con lo que se generará una raíz de comprobante que lleva un contador numérico y que se irá progresivamente aumentando. Y por otra parte, también podemos utilizar comprobantes por usuario. Hay ciertas empresas que los usuarios tienen su raíz de comprobante para determinar quién ha sido el usuario que ha realizado ese asiento. Veréis que están deshabilitados, puesto que esta empresa ya tiene desde el principio activado la utilización de comprobantes, y una vez que ya se han introducido entidades, no es posible cambiarlo. Evidentemente, estas dos están supeditadas a que esté marcada la primera de utilización de comprobantes. Esta otra nos permite modificar o no, según la marquemos, los comprobantes automáticos una vez generados, por si queremos realizar algún tipo de modificación.
La utilización de conceptos contables programados, si está marcado en la captura de asientos, nos va a mostrar un campo adicional para la captura de dicho concepto programado. Este siguiente selector, si los tenemos marcados, nos va a modificar automáticamente el intervalo de captura en el caso que intentemos realizar una captura de asientos fuera del rango de fechas que tenemos configurado. Lo que hará, si está marcado, es avanzar un mes más en el intervalo de captura de asientos. Este otro selector, que veréis que es rojo, por lo que hay que tener la precaución de utilizarlo convenientemente, permite desactualizar asientos fuera de las fechas que tenemos configuradas aquí. Recordad que nosotros denominamos actualización de un asiento cuando el mismo entra en procesos de contabilidad. Nosotros podemos crear un asiento mediante una casilla que ahora os mostraré. Podemos hacer que se actualice automáticamente una vez que hemos grabado dicho asiento, pero el asiento, si no está dentro de estos límites, no va a poder ser desactualizado a no ser que tengamos marcada esta casilla. Esta otra casilla del visto bueno de asientos es para los casos en los que un usuario monitoriza la actualización de los asientos. Entonces, si está marcada, el asiento que realice un usuario va a ser, por supuesto, grabado, pero no va a ser actualizado hasta que el usuario que esté configurado para tal efecto dé el visto bueno al asiento. Esta otra casilla nos permite crear asientos descuadrados. Los mismos se van a poder grabar, pero por supuesto no van a poder actualizarse hasta que no estén convenientemente cuadrados. Esta siguiente, dado que ciertas empresas prefieren indicar valores negativos dependiendo si el asiento corresponde al haber o al debe, las partidas, perdón, nos va a permitir que dichos importes puedan ser marcados en negativo. Si no está seleccionada, evidentemente, independientemente de que la partida corresponda al haber o al debe, los importes estarán siempre en positivo. Y esta otra nos permite tener importes a cero en las partidas. Si no está marcada, evidentemente no podrá haber ninguna partida cuyo importe sea cero. Este siguiente selector nos va a permitir poder capturar los conceptos programados por el nombre, si lo tenemos marcado, o por el código, que es un código alfanumérico de 3 dígitos, si no lo tenemos seleccionado. Esta siguiente tenemos que tener en cuenta que en la configuración de las cuentas contables, por defecto la cuenta se puede configurar que tenga un saldo al haber, al debe o diferencial, que admite cualquiera de los dos. Lo único que va a hacer este selector es validar si en las partidas el tipo de saldo de la cuenta coincide con el que tenemos seleccionado. Simplemente es un campo de validación que nos va a informar en el caso de que haya alguna inconsistencia con el dato, pero nos va a permitir continuar. Este selector nos va a permitir la utilización de variables en los conceptos programados. Tanto este selector como este solo estarán activos, por supuesto, si utilizamos conceptos contables programados. Veréis que al desmarcarlo se deshabilitan. Y el uso de variables en conceptos lo que va a hacer es agilizar la captura de los asientos, puesto que nos va a permitir definir cierto tipo de variables. Eso lo podemos ver si nos vamos a catálogos
de contabilidad y a conceptos contables no tenemos ninguno. Si damos un alta, veremos que podemos definir cierto tipo de variables. Podemos definir la fecha del asiento, el documento, y es tan sencillo como indicar, por ejemplo, aquí tendríamos que poner el símbolo del dólar. Si ponemos F y cerramos con el símbolo del dólar, lo que va a hacer cuando capturemos un asiento y utilicemos este concepto, en este caso nos pondrá la fecha del documento. También podemos utilizar estas tres variables, que lo que harán es, si tenemos habilitado este campo, por supuesto, el que utiliza variables en conceptos, se nos habilitarán tres campos a la hora de la captura, donde podemos indicar tres variables que después nos agilizarán la captura de las partidas y de los asientos. Este otro selector nos permite asociar un documento PDF en cada uno de los asientos contables, si así lo queremos determinar. Este selector, marcado en rojo puesto que es crítico, nos permite desactualizar asientos críticos. Los asientos críticos son aquellos, por ejemplo, que ya están liquidados en cuanto a impuestos y que por norma general no se van a poder desactualizar, puesto que son asientos que ya están contabilizados y liquidados de forma permanente. Este selector nos va a permitir desactualizar dichos asientos. Este otro va a permitirnos que una vez que nosotros generemos el asiento y lo grabemos, nos lo va a actualizar directamente. En el caso de desmarcarlo, cuando nosotros grabemos el asiento, no lo va a meter en procesos de contabilidad hasta que no lo hagamos nosotros de forma manual. Si marcamos este selector de contabilización de criterio de caja, lo que va a hacer es utilizar una cuenta puente de IVA para contabilizar el mismo de una factura que esté sujeta a dicho criterio de caja. En esta empresa lo tenemos marcado, puesto que es una empresa que gestiona criterio de caja. Y este otro selector, si lo marcamos, nos mostrará el formulario de la partida contable al generar asientos contables mediante esquemas. Agiliza, por supuesto, la captura del asiento, pero no permite modificar o ajustar la partida del esquema. Por otro lado, tenemos estos selectores que hacen referencia a auxiliares, cuentas y presupuestos, y este primero lo que va a hacer es solicitarnos el código personal en auxiliares. Recordad que Financis tiene un concepto denominado entidades auxiliares, que es un contenedor donde se pueden recoger entidades propias del negocio, como clientes, proveedores, deudores, acreedores, personal, bancos, etc. Cada uno de estas entidades está definida mediante su tipo de auxiliar. El tipo de auxiliar se corresponde con las cuentas de penúltimo nivel, y el auxiliar o la entidad auxiliar se corresponde con la cuenta de último nivel o de detalle. Si nosotros marcamos esta casilla, nos va a solicitar el código del tipo del auxiliar. Si no, lo que nos va a solicitar es el nombre. Esta otra casilla de validación de NIF, si capturamos una entidad auxiliar, un cliente, un proveedor, etc., va a validarnos que ese NIF sea el correcto, en este caso, de nuestro país, que es España. Si no lo tenemos marcado, nos va a permitir grabar el auxiliar, pero nos va a colocar un asterisco al final del código del número de identificación fiscal para indicarnos que ese NIF no es correcto. Este otro selector
nos permite, si lo tenemos marcado, lo que va a realizar es que en la captura de presupuestos va a dividir el valor por el ratio que tengamos definido en la empresa. Si no es así, lo que va a hacer es utilizar la gestión de presupuestos y su captura con el importe exacto. Este selector es para la activación de los presupuestos por centros de coste, para la gestión analítica, gestión de composición de saldos si la empresa realiza este tipo de función, gestión de divisa en moneda extranjera si la empresa realiza transacciones con divisas extranjeras, y este otro selector en la captura de cuentas contables nos va a crear todos los niveles anteriores automáticamente. Si nosotros creamos una cuenta de último nivel, nos va a crear todas las cuentas, todos los niveles anteriores de esa cuenta. Evidentemente, una vez hecho, lo conveniente es acceder a esa cuenta y comprobar que las cuentas que haya generado son las que nosotros deseamos hacer. Las siguientes pestañas de contable 3 y 4 las vamos a ver en el siguiente vídeo para que no se demore en exceso.